Vamos a continuar con la capacitación acerca de los formatos para la iglesia. Es necesario que cada miembro de iglesia pueda conocer este formato y tenga también el conocimiento para saber llenarlo. Este es un formato, podemos apreciarlo acá en la pantalla, que se envía trimestralmente, hermanos. Es un reporte trimestral estadístico. O sea que solamente enviamos números acerca de cuántas visitas, cuántos simpatizantes, cuántos miembros de iglesia, cuántos de ellos son jóvenes, cuántos niños, y etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más desglosado adelante. Este tiene como objetivo poder conocer la estadística de cada una de nuestras iglesias, ¿vale? Con esto podemos nosotros encontrar cuántas lecciones aproximadas, cuántos seminarios, cuánta obra médica se necesita, obra evangelística, cuántos libros y etcétera. Entonces, este formato tiene que llenarlo la iglesia, posteriormente se le envía al secretario de asociación. El secretario de asociación recolecta todos los reportes trimestrales estadísticos que le llegaron de sus 16 iglesias, por ejemplo. Con esos datos de las 16 iglesias, hace uno solo para enviarlo a la Unión Mexicana. Y la Unión Mexicana recibe igual. En la actualidad son 5 formatos, 5 reportes trimestrales estadísticos que recibe la Unión. La Unión también recaba toda la información de los 5 que recibe, los vacía en un solo formato y ese formato los envía a la conferencia general. ¿Sí? Entonces también los hermanos de la conferencia general están enterados, tienen el conocimiento amplio de cuántos hermanos somos en México, cuántos pastores hay, cuántos departamentales, cuántos jóvenes, niños, adultos y cuántos de ellos son bautizados o están en ese proceso. Entonces, la iglesia, hermanitos, tiene que también despertar con la ayuda de Dios para poder llenar este formato. Esto se envía la última semana del trimestre o la primera del siguiente, a más tardar, con el propósito de que esta información pueda llegar bien y a tiempo a la conferencia general. Los primeros datos que colocamos es la dirección oficial de la iglesia o donde se están reuniendo, el contacto en este caso del director, el nombre, el teléfono, en caso de que pues, la iglesia tenga uno, el celular o un Gmail. También se agrega aquí, queridos hermanos, el comité ejecutivo de la iglesia. Hay en algunas iglesias cuando sus membresías, cuando la cantidad de miembros son muy grandes, que también eligen a un director y eligen a un segundo director. Eso también es válido cuando se necesita un poco más de apoyo en la parte administrativa de la iglesia. Se coloca el nombre del secretario y los teléfonos correspondientes, también del tesorero y de los vocales. Esto nos ayuda a poder conocer cómo está organizada la iglesia. Cuando este documento llega al finalizar el trimestre al secretario de asociación, él puede tener el conocimiento de quiénes son sus secretarios en cada una de las 16 iglesias. Y como lo veían en la capacitación de la semana pasada, hermanos, de esta manera se optimiza el trabajo del secretario y entonces él puede crear un grupo a lo mejor de WhatsApp con los números, con los contactos de todos los secretarios y entonces tener una comunicación más fácil y más rápida, ¿sí? Porque no es lo mismo estar escribiendo un mensaje para 16 personas que enviarlo una vez para todos, ¿sí? Entonces, esta información ayuda muchísimo a los secretarios de asociación para tener toda la información que se requiere de los departamentales. Igual, esta información ayuda al tesorero de asociación para conocer con quién se comunicará para los cortes, para capacitaciones o cualquier apoyo que la iglesia requiera. En la parte de abajo también anotamos los datos para los diferentes departamentos. Como pueden ver, ahí están nombrados. También necesitamos el nombre de la persona y el número de teléfono. Era lo que hablábamos el día de ayer, ¿se acuerdan? Acerca de las juntas departamentales con departamentales
para dar a conocer los proyectos. Estos datos, como el nombre y el número de cada departamento, igual facilitarán el trabajo de los hermanos y podrán tener una comunicación un poco más directa y eso proporcionará a que el trabajo pueda llevarse de una manera pronta y de la mejor manera en cada una de las iglesias. Ahora, es necesario también que ustedes conozcan acerca de esto, nuestros lugares de reunión. Necesitamos conocer si se cuenta con una iglesia propia, hermanos, que exista un templo, una construcción. También iglesias rentadas. Hay hermanos que a lo mejor son una filial o son un grupo, pero todavía no tienen un templo, no tienen una construcción. También necesitamos conocer cuántas iglesias rentadas hay en la asociación, ¿sí? Cuántos grupos o filiales también existen y otros lugares de reunión, que a lo mejor no son tan estables, pero hay lugares en donde se lee la palabra, se estudia la escuela sabática, se lleva a cabo el programa durante el sábado y a lo mejor los cultos también entre semana. Eso necesitamos conocer también para poder como unión tener un panorama amplio de cómo está la condición en cada una de las asociaciones, ¿sí? Ahora, queridos hermanos, también aquí vamos a hacer mucho hincapié en esto. Estos datos que están registrados aquí no fue algo que la Unión Mexicana se haya inventado o haya querido dar, no. Estos formatos vienen en base a lo que la Conferencia General solicita para cada una de las iglesias. Entonces, esos formatos no se pueden cambiar a nivel unión o a nivel asociación hasta que la Conferencia General así lo determine, ¿vale? Entonces, en esa parte nosotros contamos con esto, donde se nos solicitan estos siguientes datos. Hablando de membresías, necesitamos conocer cuál fue la membresía total anterior. Pongan atención allí, cuando dice membresía total anterior se refiere al anterior del trimestre pasado. ¿Cada cuánto se llena este formato? Cada 3 meses. Entonces, cuando dice membresía total anterior se refiere al número que tú pusiste, que eran los miembros actuales hace 3 meses, ¿sí? Ahora, también nos pregunta cuántos bautizos hubieron en ese trimestre y necesitamos anotarlos en la siguiente casilla. La casilla número 3 también necesitamos anotar si hubieron transferencias recibidas. Es decir, nuestro hermano Philip vino de la iglesia de Mangas y lo recibió la iglesia de Tula. La iglesia de Tula, cuando esté rellenando su formato trimestral estadístico, tiene que anotar ahí una transferencia recibida por nuestros hermanos. Ahora, hay una partecita cuando dice miembros recibidos. Anteriormente, queridos hermanos, se hacía que algún hermano adventista o algún hermano de la Iglesia Internacional quería formar parte de la Iglesia de la Reforma. Se llevaba a cabo una junta como iglesia y presentaban la buena disposición del hermano de querer formar parte de nuestra congregación y se llevaba a votación. Si la mayoría votaba que todos recibíamos al hermano, así se llevaba a cabo sin bautismo y así. Pero en la actualidad eso ya no es vigente, ¿sí? Entonces, esa parte de miembros recibidos en la tercera casilla ya no la tomamos en cuenta en la actualidad, pero tampoco podemos quitarla del formato porque la Conferencia General todavía no lo ha determinado, ¿sí? Entonces, esa casilla no la tomamos en cuenta nosotros para nada al momento de rellenar nuestros formatos de reporte trimestral. Luego se hace una suma para saber cuántos ingresos tuvimos y después anotamos cuántas personas, cuántas bajas hubieron por muerte, por apostasía o exclusión y por transferencias que se enviaron a otras iglesias. Eso también se tiene que anotar y se hace una suma y una resta. ¿Cuántos miembros tenía? Es decir, teníamos por acá
La cantidad de 36 miembros el trimestre pasado. Se bautizaron 2. ¿Ahora cuántos tenemos? 38. Pero a lo mejor falleció un hermanito. ¿Cuántos? 37. Y hasta abajo, total de membresía actual. O sea, es decir, de ese trimestre que se está llenando, anotamos y así lo enviamos a la asociación. ¿Sí? Todo esto, queridos hermanos, va relacionado con la capacitación que tuvimos el día de ayer. ¿Por qué? Porque cuando yo anoto mis miembros actuales, tengo que saber cuántos de ellos son activos y cuántos a lo mejor han perdido, han perdido su membresía, pero no es algo oficial. Han dejado de asistir a la iglesia, pero también nunca se les dio el seguimiento al caso del hermano o la hermana para saber qué ha pasado con ella. Entonces, el secretario, juntamente con el comité, tienen que hacer ese estudio de cada uno de los miembros para saber su condición y poder registrarlos en esta ficha de reporte trimestral, ¿vale? Bueno, por acá también en la otra parte tenemos al departamento de escuela sabática. Números de filiales de escuela sabática. ¿Cuántas hay? ¿Qué es una filial de escuela sabática? Cuando a lo mejor no tienen todavía miembros, pero un miembro de la iglesia va y los apoya, va y estudia con ellos y el interés empieza a despertarse así. Esa es una filial de escuela sabática y se anotan. ¿Cuántos números de profesores hay en la iglesia? También tienen que anotarse allí. ¿Cuántos profesores? En la capacitación del Departamento de Escuela Sabática pudieron observar que hay profesores. Hay un director, hay un secretario y también hay profesores. Hay profesores de adultos, de jóvenes, de niños, y en los profesores de adultos también se pueden dividir por grupos, ¿cierto? Entonces, todos esos profesores necesitamos contarlos y anotar por números allí cuántos hay en mi iglesia local. También, si se habla alguna lengua, es decir, por ejemplo, para el norte o para el sur de la asociación, si se habla a lo mejor náhuatl, zapoteco, mije. Entonces, todos esos se tienen que anotar allí para también conocer cuántas lenguas hay a nivel mundial. El número de estudiantes de escuela sabática ahora por edad. Ahora viene una clasificación en este reporte trimestral por edades de quiénes son los alumnos. ¿Cuántos alumnos de escuela sabática tenemos de cuna, de 1 a 4 años? Los anotamos acá. ¿Cuántos niños de 5 a 8 años? También los anotamos. Los menores de 9 a 13, también los colocamos acá por números. ¿Y cuántos jóvenes miembros hay de 14 a 17 años? Igual, ¿cuántos hay de 14 a 17 años que no son miembros? Y los jóvenes de 18 a 20 años que son miembros, que son bautizados, y los que no son. Cuando hagamos el conteo aquí, adultos miembros, ¿cuántos éramos en el reporte? 37. Pero si yo tengo un miembro joven acá, de 14 a 17 años, y tengo 2 de 18 a 20, a esos 37 le resto esos 2 jóvenes que ya están anotados acá como miembros, y 37 menos 3, 34. Y los adultos miembros serían 34, porque los demás están especificados acá arriba por edades. Hay que poner atención en eso, porque a veces tenemos una cantidad en la primera parte general de los miembros y acá tenemos algo distinto y a lo mejor se nos pueden sumar 3 miembros más, pero solamente era especificar por edades, ¿sí? Y cuando dice adultos no miembros, son las personas simpatizantes. ¿Por qué no se anotan las visitas acá? Una visita es aquella persona que esporádicamente va a la iglesia, pero un simpatizante es la que frecuenta, es la que ya va casi cada sábado y está más al pendiente allí, ya se reúne constantemente con nosotros. Los simpatizantes sí se anotan allí cuando dice adultos no miembros. Las visitas no, porque es muy variante la cantidad, ¿sí? Entonces lo que no queremos es crear una confusión o tener una estadística muy variante en cada trimestre, ¿sí?
Y también hablando de los niños y los jóvenes, es lo mismo, se anotan únicamente los que son simpatizantes. En esta área del reporte trimestral tenemos al Departamento de Salud y se anota allí también cuántos restaurantes hay en la iglesia, cuántas tiendas, cuántas salas de tratamiento, sanatorios, librerías y también cuántos médicos, enfermeros, quiroprácticos, fisioterapeutas, masajistas y terapeutas. ¿Algunos de mis hermanos que están acá presentes han ido a una brigada de FAST? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para qué nos sirven estos, hermanos? Para conocer con cuánto equipo contamos para esas brigadas. Entonces, podemos conocer qué hermanos tienen la experiencia o qué hermanos tienen una profesión que puede ayudar en aquellas brigadas. Entonces, se hace un estudio. Cuando el director de FAST solicita esta información, se investiga cuántos hay en cada iglesia y podemos llamar o hacer la invitación, hermanitos. Sabemos que tienen tal conocimiento y queremos pedirles su apoyo para esta brigada que ha de llevarse a cabo para tales fechas. Y también si hay colportores y así. Este es un reporte, hermanos. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que llenar? ¿Y cada cuánto tiempo se tiene que enviar a la asociación? 3 meses. Así es. Exacto. La última del trimestre o la primera semana del trimestre siguiente. Necesitamos, hermanos, aprender a llenar ese reporte y de verdad comprometernos con la ayuda de Dios para que tengamos una estadística real de nuestros miembros por iglesias, ¿sí? Bueno, esa es la parte que se requiere y de verdad a todos mis hermanos que me están escuchando y los que a lo mejor van a escuchar por grabación, es necesario que nos comprometamos en esto, hermanitos. En la última junta de consejo que tuvimos, acá el hermano Moisés no nos dejará mentir, teníamos una estadística de 618 miembros, ¿cierto? Y el hermano llevaba un número diferente, los otros presidentes llevaban un número diferente y ya no sabíamos con exactitud cuál era la cantidad de miembros que teníamos. Yo tenía una cantidad como unión y los hermanos como asociación y al hacer el conteo eran 2 números muy distintos. Entonces, sí necesitamos saber cuál es la condición de nuestras iglesias y de cada uno de nuestros miembros, ¿sí? Con la ayuda de Dios y con el compromiso que dispongamos en nuestros corazones se va a poder realizar esto. Hablando acerca de la legalización de los terrenos, si ya no hay otra pregunta más, hermanos, es necesario que en cada una de nuestras iglesias pueda tener el registro de que ahora ese terreno, esa iglesia, esa construcción pertenece a la iglesia del movimiento de reforma de adventistas guardadores del sábado. Ese es nuestro nombre con lo que hemos sido registrados acá en México, ¿sí? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque muchos grupos independientes tocan las puertas y los corazones que no han sido convencidos por el Espíritu Santo ceden y se han perdido propiedades, se han perdido hermanos en la fe se han perdido por no tener algo estable. Y nosotros conocemos que los templos que se han levantado para honrar a Dios son lugares sagrados, son lugares que han sido consagrados para adorar a nuestro Dios. Y muchos de estos problemas se suscitan cuando nuestras propiedades no tienen un registro, ¿sí? Hubo mucha polémica acerca de esto del registro, pero lo único que se necesita es poder saber que ese terreno, que esa iglesia pertenece a nosotros y que nadie más se la puede llevar, ni con nuestros miembros, ni con las propiedades en las que ya se han invertido, tanto trabajo como esfuerzos espirituales y físicos, y que se pueden resguardar todavía eso. La iglesia de Mangas, de Tula, las otras iglesias que competen o que componen la Asociación Noreste, tenemos que despertarnos en esto, de poder registrar nuestras iglesias y hacerlo todo decentemente. Cuando de pronto algún hermano
ha donado el lugar de la iglesia, ese terreno ya no le corresponde más al hermano. ¿Le corresponde a quién? A la iglesia. El hermano ya no tiene ninguna facultad, o la hermana ya no tiene ninguna facultad de disponer quiénes entran y quiénes no a la iglesia, cuándo abren o cuándo no abre la iglesia. No, porque es algo que ya ha sido dado para el servicio de Dios, hermanos. Y para ello necesitamos despertar sobre este asunto, y si fue una donación, este es un ejemplo de un contrato de donación, hermanos, que fue un trabajo que hicimos en el 2022 con una iglesia de Oaxaca. Ahí se anota el nombre de la persona que está donando el terreno, que a quién lo va a donar, el nombre de la iglesia, su número de registro, claro, y aquí también cuál es la medida exacta del terreno que está donando. Cuando esto se especifica correctamente, hermanos, puede llegar a hacerse todo el papeleo correspondiente. Pero para que esto suceda, volvemos a la explicación del día de ayer acerca de la línea de comunicación. ¿Se acuerdan? La ascendente. La iglesia tiene ya su propiedad, mas no es registrada. ¿Qué hace? Envía una carta a la asociación y solicita que se pueda gestionar para que pueda ser legal ese terreno y registrado a nombre de nuestra iglesia. ¿Qué hace la asociación? También envía una carta a la unión solicitando la presencia del representante legal para que pueda llevar a cabo todo este proceso. ¿Sí? Entonces, sin la firma del representante legal de nuestra iglesia, que hasta la fecha es nuestro hermanito César Pérez, el ministro, pues no se puede llevar a cabo nada. Entonces, ese proceso tiene que llevarse, hermanos. Envíen cartas a la asociación. Todos los que nos escuchan ahora, envíen cartas a la asociación para, si su terreno no está legalizado, la iglesia todavía no es propiedad oficial de los adventistas del séptimo día, Movimiento de Reforma, es algo con que tenemos que despertar nuestras conciencias y colocar nuestras propiedades a un registro oficial ante gobernación, ¿sí? Entonces, todo esto se tiene que realizar. En este caso, fue algo como ejidal, hubieron firmas del donante, firmas de quien lo recibió, firmas del comisariado, de testigos, y ese proceso pudo llevarse a cabo. La iglesia ha de quedarse con un documento legal de que ya es propiedad del Movimiento de Reforma de la asociación religiosa. Se tiene que quedar con un documento, la asociación tiene que quedarse con un documento y la unión tiene que quedarse con un documento. Ninguna de estas tres puede tener copia, debería ser original. Entonces, cuando este proceso se lleva a cabo y está en su término final, se piden que sean 3 originales para que cada una tenga una copia. Y así, hermanos, podemos evitar cualquier situación que se pueda presentar a futuro. Estas situaciones han pasado, hermanos. A lo mejor la iglesia ya estaba registrada, ya se había pagado, pero se perdieron los documentos. Y por algún asunto administrativo que tenga que hacer el Estado, el municipio, la alcaldía, se necesita, pero no tienes cómo comprobar que ese terreno sí es tuyo o que ese terreno sí pertenece a la iglesia. Entonces, si la iglesia a lo mejor pasó una situación y lo ha extraviado o le sucedió algo a documento, tiene un respaldo con la asociación. Y si la asociación no lo encuentra o no puede tenerlo a la mano, tiene un respaldo con la unión, ¿sí? Y esto facilita un poquito más el trabajo para hacerlo de la mejor manera. ¿Tienen alguna duda respecto a este asunto? ¿Es necesario que nuestras iglesias sean registradas? Sí, hermanos, es necesario. Es necesario para evitar cualquier dificultad y créanme, hermanos, que ahora los privilegios que gozamos cuando nuestra iglesia es registrada, podemos ir a la presidencia con nuestro nombre, con el número de registro, solicitar apoyos, nosotros podemos ser reconocidos a nivel nacional que somos la iglesia del Movimiento de Reforma de Adventistas Guardadores del Sábado. Y muchas puertas pueden abrirse para la predicación del Evangelio. Muchas facilidades podríamos tener, pero también desconocemos todo esto que
a veces nos cerramos o con prejuicios de lo pasado nos quedamos de no registrar nuestras iglesias. Pero es algo muy importante y que el Señor también desea que pueda hacerse de la mejor manera y con prontitud. Nuestros hermanos de la asociación ya tienen también el conocimiento. Extendemos como unión también la oportunidad de apoyarlos en toda la gestión que se requiera para poder legalizar los terrenos y las propiedades que pertenecen a la iglesia. Y así evitar que Satanás tome control de aquellas mentes débiles para poder disponer de un lugar con el respaldo de yo lo doné y esa iglesia me pertenece, pero los invito a venir. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios quiera que podamos despertar con esto, que también podamos esforzarnos y que la parte administrativa de nuestra iglesia pueda estar muy ordenada y que todo pueda ser para honrar y glorificar a nuestro Dios.